Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todo esté muy bien. En esta ocasión vamos a ver lo que pasó el día lunes y el día de hoy martes. Y bueno, como dice en título, vamos a también ver el tema de cómo confirmar la entrada. ¿Ok? Prácticamente voy a explicar de cómo se confirmó las entradas del día lunes, del día martes que pudimos salir en profit dentro de la membresía. Y bueno, lo primero que tienen que entender siempre, les digo, es lo siguiente, ¿no? Que en futuros apertura lo que es a las 9:30. O sea, para índices americanos como Nasdaq, IBEX 500, el Dow Jones o el IBEX 30 que viene siendo lo mismo, apertura a las 9:30. O sea, es un horario donde hay una manipulación. Es como si fuera una noticia fundamental. Bueno, eh, inició, nosotros le llamamos como Kilson, inició a las 9:30. De pronto el precio expande, ya hay una expansión al alza prácticamente y directamente el precio va por el máximo de Londres. Ya siempre hay que ir marcando el máximo de Londres, también el máximo de Asia, etcétera, etcétera. Pero entre Londres y Asia siempre va a ser clave para entender una posible reversión en caso de que el precio vaya a neutralizar, etcétera, etcétera. También funciona como atracción del precio. Y bueno, ahora, yo esto en la mentoría, también en la membresía y creo que también en una de las sesiones de acá en YouTube también lo dije, que cuando el precio sube o baja de frente, sin crear fractalidad, crea imbalances, veamos velas consecutivas dentro de un horario de manipulación, hay una probabilidad de que después el precio lo corrija. Hay una probabilidad alta que lo corrija. Entonces, de 9:30 a 9:50 que el precio subió, ¿ya? El precio justo llegó a manipular este máximo de Londres. Entonces, eh, después de que neutraliza liquidez, el precio termina acá acumulando. ¿Por qué? Porque a las 10 iba a haber una noticia de PMI. Entonces, siempre que hay noticia es importante esperar qué es lo que va a hacer la noticia. Bueno, ¿por qué? Porque había esa posibilidad de que podía volver a manipular, hacer este movimiento y el precio caer, ¿no? Había esa posibilidad. Pero el precio se aguantó hasta la noticia empuja a la venta y crea acá FBG de ventas. Hasta ahí solamente podíamos ver una posibilidad de que el precio corrigió una gran parte de esta alza que se dio. Pero como viene de una neutralización de un máximo en Londres, que es importante, ya podíamos empezar a pensar en buscar una posibilidad de venta, porque si el precio neutralizó Londres, había una posibilidad bastante alta de que venga por el mínimo, por lo menos mínimo de Kilson. Entonces, yo lo que estuve esperando también era de que si el precio respetaba este FBG o lo invalidaba, porque si invalidaba había una probabilidad que el precio terminara continuando al alza. Pero al final el precio respetó, el precio cayó. Y bueno, acá yo no pude confirmar la venta porque se me fue, se me escapó, pero ahí podía ser tranquilamente una posible confirmación venta. Pero ahí la confluencia solamente era por neutralización, horario y FBG de ventas, porque todavía no me creó un market shift, no me creó una estructura. Recién el precio por primera vez después de esta subida creó un bajo, un bajo y un alto. Entonces, después de que reaccionó este FBG de ventas, el precio reacciona, rompe el mínimo, ahí recién me confirma una fractalidad bajista, porque ahora sí me crea bajo cada vez más bajo y alto cada vez más bajo, algo básico del tema de la estructura. Entonces, luego, eh, después del rompimiento,
es importante también observar si me crea algún FBG. Después de romper este mínimo, me creó FBG de ventas, junto con este orden block, que ahora sería breaker block. Mientras que el precio corrigió más esta subida, o sea, ya más de 50%, aún había esa probabilidad todavía de que el precio podía invalidar acá, porque ya corrigió una gran parte de esta subida y podía darse la reversión alcista o una expansión al alza nuevamente. Entonces, ¿en cómo yo puedo confirmar? Acá viene el tema. ¿Cómo yo puedo confirmar la venta por este FBG? Ok, simple. Mientras que el precio retrocedió, primero vamos a tener en cuenta que me creó algún FBG de compras. Si se dan cuenta, acá hay un FBG de compras y acá hay otro FBG de compras. Cuando hay dos FBG, vamos a utilizar otro. Si te está gustando este video, no te olvides suscribirte a nuestro canal y también puedes ingresar a nuestra comunidad de Telegram que estará en la descripción de este video. Allí encontrarás nuestras secciones en vivo, entradas, proyecciones y también PPTs o PDFs que te pueden servir para tu desarrollo como un trader profesional. Así que no te olvides unirte al canal en la descripción y continuemos. Otra temporalidad, como por ejemplo de 2 minutos. ¿Ya? ¿Dónde estamos? Estamos acá. En 2 minutos no hay nada, entonces me quedo solamente con el de un minuto. Por si acaso voy a ver de 3 minutos. No, en un minuto más me quedo. ¿Ok? Cuando no hay, entonces solamente me quedo en un minuto. Entonces, acá hay dos FBGs de compras. ¿Cómo yo puedo confirmar la venta esperando la invalidación de este FBG de compra? ¿Cómo es eso? Invalidación me refiero cuando el cuerpo de vela termina debajo de este FBG. Debajo de este FBG. Porque estuvo reaccionando 1, 2, 3 hasta que lo invalidó. Entonces, ¿se podía vender después de invalidación? Sí, por supuesto que sí. Porque ya me está reaccionando este FBG y esto ya no sería un FBG de compras, sería IFBG, inversión de FBG. Entonces yo puedo confirmar la venta por invalidación, ¿no? Y este stop loss podemos poner encima de IFBG, encima de esta reacción, por último acá, que puede ser un stop loss largo, y podemos ir ajustando. Esa es la primera opción de una entrada en venta, que yo le llamo como una entrada directa. Hay otra opción de entrada, ¿cuál es? De esperar obviamente la invalidación para confirmar la venta, pero esperas que el precio retroceda y toque el IFBG creado. Porque hay, como les digo, hay dos opciones. Entrada directa, esperas que la vela cierre debajo y entras acá, o esperas que retroceda, o sea, haga un retest y, e ingresa IFBG y acá tomas la venta. Ahí sería mucho menos el stop loss, pero hay ventaja y desventaja en las dos opciones. Primera opción de entrada, la ventaja es que lo más probable es que no se te vaya el trade. Pero la desventaja es que el stop loss pueda ser largo. Y la siguiente opción, la segunda opción de entrada, de esperar, la ventaja es que vas a tener stop loss corto y la desventaja es que a veces no regresa el IFBG y se va de frente. Entonces ahí ustedes mismos hagan su backtesting y vayan viendo con cuál se sientan más cómodos. Eso es lo que siempre explico dentro de la membresía. ¿Ya? Entonces, aún así, después de invalidar este FBG y se crea un IFBG, acá creo también un FBG de ventas. Creo un FBG de ventas y había prácticamente ya doble confluencia. Entonces se podía entrar ahí. Stop loss pongámosle que acá. Y objetivo hasta el mínimo del Kilson. Y hasta ahí sería un riesgo-beneficio de 1 a 3. Un poco más. Al final el precio cayó un poco más. Sí, llegó hasta la zona de liquidez que había acá. Mínimos relativamente igual.
y el precio ha llegado al final hasta 1 a 7. Si has puesto un stop loss más largo, de repente 1 a 4. Y mientras que el precio cayó, siempre estuvo respetando FVGs que iba creando. Siempre fíjense cada vez que rompa estructura, por ejemplo, rompió este mínimo, ¿no? Rompió este mínimo, creo FVG. Rompió este mínimo, creo FVG de ventas. Entonces, acá reacciona este FVG ventas. Si invalidaba este FVG ventas, se podía dar una posible compra porque viene de una neutralización de liquidez. Y acá sí era tal vez difícil de confirmar la venta porque en el retroceso no me creó un FVG de compras. Tal vez en temporada de segundos sí, y luego lo invalida y se puede confirmar alguna opción de venta. Luego el precio vuelve a romper el mínimo, ¿no? Acá crea otro FVG de ventas, lo respeta y continúa cayendo. ¿Se dan cuenta? Entonces básicamente eso es lo que se pudo observar el día de ayer, lunes, con la venta. Con la venta. Luego, en horario tarde, ya no hubo nada. El precio vino acá a neutralizar. Se devolvió nada más en la zona que reaccionó en venta, pero en fin. El horario importante fue de 10 a 11. Ahora vamos a repasar la compra que tuvimos el día de hoy, martes 12 de abril. Y algunos dirán, ¿por qué compramos si el precio era una tendencia súper bajista? ¿No? Lo que pasa es que nosotros operamos o empezamos a analizar a partir de las 9:30. Entonces el precio expandió en venta ya desde la sesión de Londres y la apertura de New York, que es de 8 a.m. Y a partir de las 8:30 el precio expandió a la baja. Y cuando empezó la expansión a la baja, claro, siempre tenemos que tener en cuenta dónde el precio va como objetivo. Y el precio vino a liquidar toda esta acumulación, toda esta liquidez que había. El precio vino a liquidar esos mínimos iguales. También creo que vino a neutralizar estos mínimos iguales. ¿Sí? Neutraliza. Y por esa neutralización va a haber una probabilidad de que el precio reaccione al alza. Ahora, no digo que se va a dar una expansión. ¿Por qué? Porque como el precio ya había expandido desde Londres hasta Kilson, fueron 300 pips. Obviamente ya teniendo en cuenta de la liquidez es que ya no se va a mover al igual que pasó acá. No va a expandir tanto. Eso tenemos que tener mucho en cuenta. Entonces hay muchos que esperan una expansión cuando ya se había dado una expansión a la baja. Entonces ya no hay una inyección de liquidez para que el precio pueda expandir, ¿no? Si no hubiera expandido, por ejemplo, el lunes no expandió, solamente expandió a partir de Kilson, pero acá desde Londres se expandió ya más de 300 pips hasta neutralizar liquidez. Entonces, ¿cómo confirmamos la compra? Bueno, nos vamos a un minuto. Después de que el precio neutralizó, por ahí había una posibilidad de que el precio podía darse en compra, pero siempre respetó este FDG de ventas. Acá, mientras que el precio cayó, creó máximos iguales. Ya estaba pensando cuando el precio a las 10 hizo esta manipulación, estaba pensando en una posibilidad de compras por acá. Pero el precio no se dio, incluso estaba viendo una posibilidad de rompimiento de esta estructura y luego buscar una posible compra. Pero el precio respetó esta zona, se devolvió para buscar más liquidez en los mínimos. Entonces, si se dan cuenta de 10 a 11, que es el horario Silver Bullet, no hubo una expansión. Prácticamente terminó en rango de a partir de este alto hasta que neutralizó. Bien, ahora acá viene el tema. Mientras que el precio neutralizó, reacciona, ya reacciona y ahí es donde vamos a ir viendo en distintas temporalidades. ¿Ok? En distintas temporalidades. Porque, a ver, es cierto que acá el precio invalida este FBG de ventas de 5 minutos, ¿ya? Pero en 3 minutos todavía se mantenía acá, respetando este FBG de ventas.
Entonces era complicado confirmar la compra hasta ese momento. Hasta que el precio se devuelve, pero mientras que el precio estuvo reaccionando acá dejó más liquidez. Esto es una atracción del precio. ¿Ya? Bueno, el tema es que el precio retrocede, todo parecía indicar que el precio podía continuar a la baja, pero mientras que cayó, salió de esta acumulación ya fuera de horario, que prácticamente es a partir de las 11 donde el precio empezó a darse al alza. Acá creó FBG de ventas y respetó este mínimo que es parte de la neutralización. Y también con el S&P 500 o el US 500 también confirmamos la compra. ¿Cómo? Cuando el precio acá, déjame confirmar dónde era, este IFBG. Si se dan cuenta en US 500, este IFBG, este FBG de ventas cuando lo invalidó, el precio lo vuelve a tocar y también lo respetó. Y acá también crea un SMT. Un SMT crea con US 500. Entonces, eso ya nos está indicando algo de que el precio puede darse una posible reversión o una reacción al alza. Y claro, antes de que el precio expanda o haya una expansión al alza, hace un retroceso, ya respeta este orden block. Y si el precio quería continuar en venta, porque respetó este FBG de ventas, pero no rompió este mínimo, tenía que por lo menos respetar este FBG de ventas. Entonces ahí es donde confirmo y digo a los estudiantes de la membresía de que si invalida este FBG de ventas, yo iba a confirmar la compra. Entonces confirmamos la compra cuando prácticamente esta vela terminó encima. Stop loss hasta ahí era lo ideal, pero esto se convierte en IFG. Se podía utilizar un stop loss de repente un poquito más abajo, debajo de este fair value gap de compras o simplemente debajo de este IFBG, ¿no? Y así es como también se puede confirmar una compra. Tal vez la acción de precio acá estuvo un poco complicado de entender porque parecía que el precio podía continuar a la baja, pero ya invalidando acá donde el precio lógicamente o teóricamente debería respetar este FBG para continuar en venta, no lo hace, entonces buscamos la compra. Buscamos la compra y objetivos que vamos a ir marcando, ¿no? Máximos iguales, este alto, donde podemos tomar una gran parte parcial, depende del horario, depende de la volatilidad, el precio llega hasta este alto, estuvo acumulando mucho, incluso este FBG de ventas, ya, atentos, este FBG de ventas que estuvo respetando acá, el cuerpo de vela lo invalida y luego lo toca como IFBG y acá se da otra pequeña compra, ¿no? Si yo compraba acá me iba hasta acá nomás, porque estamos entrando en un punto alto, no estamos entrando en un punto de un inicio de impulso. Entonces ahí se da, el precio reacciona o rechaza, ya casi llegando al último target. Y acá creo FBG compras que ya cuando invalida, tranquilamente se puede cerrar la operación. Prácticamente nosotros cerramos una 2. Hay muchos alumnos que cerraron una 3 por poner stop loss debajo. Los que ya tienen experiencia con esta entrada. Los nuevos, claro, tienen que apalancarse o guiarse por mi punto de stop loss que pongo. Pero los que ya tienen experiencia siempre les digo que no es necesario copiarse 100% donde yo ponga mi stop loss o la confirmación de entrada, ¿no? Entonces al final el precio sí vino a retestear el IFBG. Porque acá el precio invalida el IFBG, perdón, el FBG de ventas lo invalida y se va de frente. No retestea para que el precio se dé la compra. Y acá por primera vez retestea, acumula un poco y ahí es donde ya el precio reaccionó al alza y al final sí había llegado al objetivo que estábamos buscando con los de la membresía. Claro que después se dio casi en horario tarde, ¿no? Ahorita ya está acumulando, pero más que todo es por la expansión a la baja. Y eso no sé si algo más que me olvide.
Creo que me olvidado algo más. Con US 500, por ejemplo, el día lunes se puede confirmar la venta también utilizando el SMT, si no me equivoco, déjame confirmarles si era así. Eh, 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 eh. No, creo que era lo mismo, era lo mismo. Solo que la neutralización, a ver, déjame confirmar. Creo que acá hubo SMT. No, a ver, creo que esta y esta. Ah, no, igual es igual. No, no hubo SMT, si no me equivoco. Pero bueno, ya ustedes lo ven. A veces no es necesario ver tampoco el IBEX 500. Pero bueno, se puede confirmar luego la compra de hoy y la venta de ayer. ¿Qué les pareció este video, esta sesión? Me gustaría que comenten acá abajo, comenten qué les pareció y si les gustaría estos videos, seguiré subiendo mañana o pasado mañana. Mientras más like, más comentario tenga, voy a estar subiendo videos diario sobre estos escenarios. Sobre todo market review, tomas de entradas, cómo confirmo la entrada, cómo leemos el mercado, cómo confirmamos la direccionalidad, etcétera, etcétera. Así que cualquier cosa, comenten acá abajo y con gusto estaré respondiendo, ya sea por video o por comentario. Eh, Cuídense, nos vemos hasta el siguiente video. Chao, chao.